Hola, me llamo Fernando Jiménez. Antes que nada quisiera agradecer nuevamente a FAMPA Castelló que haya contado nuevamente conmigo para impartir cursos en defensa personal. Llevo 20 años trabajando en el cuerpo de la policía local, soy técnico superior en actividades físico-deportivas, poseo diferentes titulaciones en diversas disciplinas marciales, tales como entrenador de Jiu-Jitsu, entrenador nacional en Sambo Defensa Personal y entrenador nacional en Defensa Personal Policial. Quisiera ofrecer talleres en los que trabajaremos técnicas de defensa personal adaptada a la mujer, técnicas que sean de ejecución sencilla y a su vez eficaces. Técnicas, como digo, sencillas que estén al alcance de cualquier persona, que no necesite tener conocimientos marciales, fomentando y aumentando la seguridad y la confianza y la autoestima en uno mismo. Todo ello trabajado en un ambiente distendido y tratar de aprender como a todos nos gustaría, disfrutando, que es muy importante, aprender disfrutando, logrando, pues lo que digo, un bienestar personal en cuanto a seguridad. Lamentablemente estamos viviendo unos momentos muy complicados por la pandemia del COVID-19, por lo que el aprendizaje en esta materia tendría que estar de momento adaptada. Adaptada quiero decir que trabajemos técnicas de defensa personal en los que no se requiera contacto físico, en grupos de personas reducidos, espacios que sean o abiertos o muy amplios, manteniendo una distancia interpersonal de seguridad, velando así por la seguridad de todos en general. Quisiera finalizar lanzando un mensaje general, como siempre hago, en el que todo el mundo está capacitado para poder defenderse, porque tenemos las herramientas adecuadas para ello. Lo único que se necesita es el aprendizaje adecuado y correcto. No debemos permitir que nadie atente contra nuestra seguridad, ni física ni psicológica. Por eso es tan importante el aprendizaje en técnicas de defensa personal para que seamos capaces de protegernos. Y quisiera también recalcar, y ya finalizo con esto, que en una emergencia, en primera instancia, dependemos de nuestras propias fuerzas. Por ello considero que es tan importante adquirir conocimientos en defensa personal, tanto técnicos como tácticos como preventivos. También trabajaríamos, que no lo había comentado, en temas legislativos, trataríamos temas legislativos de qué hacer y cómo proceder en caso de que lamentablemente suframos violencia de género, y a su vez también comentaríamos consejos preventivos para nuestra seguridad e integridad física. Y sin más, con eso finalizo y espero que el taller sea de buena aceptación y gracias por vuestra atención. Un saludo.